A las 11:16 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio les da la bienvenida nuevamente en esta mañana de martes y nosotros continuamos conociendo las duras situaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del país. Hoy para mí es un honor saludar a la mesa de trabajo a unas dignas representantes del empoderamiento femenino en el mundo sindical y por supuesto unas mujeres que luchan diariamente para defender los derechos laborales y humanos de los representantes o los trabajadores mejor de la rama judicial conformado por CTI, Fiscalía y todo lo que implica y lo que convive allí. Para realizar este análisis saludamos como siempre a María Mary Carrión, directora de Trabajo Decente en nuestra Central del Trabajo CTU Strapa. Hola Leuman, buen día, gracias por la invitación y buen día a las compañeras que hoy nos acompañan aquí en nuestro programa radial. Isabel Cristina, presidente de Asotrapcol, Adriana, Carolina, bienvenidas. Claro Gracias. que sí, bienvenidas, por supuesto, como lo dije anteriormente, para mí es un placer, María Mary, hablar con estas mujeres luchadoras y defensoras de derechos laborales y humanos en Colombia. Una organización sindical filial a nuestra Central del Trabajo CTU Strap y lo que precisamente buscamos es hablar en estos minuticos para conocer un poco las condiciones laborales que conviven allí los trabajadores de la rama judicial. Para iniciar, Presidenta, pues hablemos a qué trabajadores representa Asotrapcol. Hola, muy buenos días, Leuman, señora Mary, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta apertura. Asotrapcol es una organización que representa a servidores de la Fiscalía General de la Nación. En este momento estamos haciendo una representación de servidores de Fiscalía, parte administrativa, Dirección de Protección y fiscales, por supuesto. Bueno, ¿y qué condiciones, cuál es el contexto laboral que tienen los trabajadores de la rama judicial en Colombia? Las condiciones realmente han venido siendo diversas, porque nosotros hemos venido teniendo un crecimiento no solamente estructural de la entidad, desde diferentes ámbitos, sino que las condiciones laborales de nuestros compañeros y servidores se han venido dando unas diferencias que han afectado definitivamente el desarrollo de la administración de justicia. A través de las diferentes direcciones y fiscales que han pasado por nuestra entidad, pues se han venido dando situaciones donde ha habido un detrimento de la real administración de justicia. Y eso, en alguna medida, ha afectado circunstancialmente a nosotros como servidores de la entidad. Bueno, Isabel, tenemos que la rama judicial es la entidad encargada de la administración de justicia en Colombia. Esta rama judicial está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales, Fiscalía, que se encarga de la protección, Fiscalía General y CTI. Háganos una diferenciación de Fiscalía y CTI para podernos enfocar hacia cada uno de los trabajadores que usted representa. El CTI es el Cuerpo Técnico de Investigaciones, es la naturaleza de la entidad, porque es el elemento que hace todo el proceso de investigación y levantamiento de la información para poder hacer la judicialización, y quienes determinan ya las actuaciones de aquellas personas que entran en calidad de víctimas, indiciados o el carácter que corresponda, son pues los fiscales quienes representarán y posteriormente realizarán el proceso de imputación de cargos ante un juez. Entonces, el CTI es uno de los elementos más importantes de la rama judicial, de la Fiscalía General de la Nación. Sin la investigación que realiza el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, pues realmente no tendrían el insumo suficiente para poder operar sus procesos y poder realizar una gestión adecuada. Esto tiene que ver en diferentes ámbitos porque el CTI no realiza una investigación específica, es una investigación diversa, contamos con personal idóneo
desde la parte de experiencia, profesionalismo, con ramas que muchas veces no se ven dentro de las empresas normales, sino que hay gente con un carácter profesional y formación específica que da elementos para que se pueda hacer una investigación, para que se pueda dar claridad frente a la toma de una decisión en el momento de definir si se constituye un delito o no. Carolina, hablemos ahora precisamente cuando nosotros abarcamos las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial, pues nos encontramos que son prácticamente paupérrimas y muchas veces los ciudadanos de a pie no conocemos esas condiciones y juzgamos un poco pues los procesos lentos de la rama judicial. ¿Usted por qué cree que se debe educar precisamente a las personas, a los ciudadanos del común y también exigir la mejoría de las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial? Muchas gracias. Con respecto a la pregunta, entiendo a los ciudadanos de a pie que no conocen el trabajo que realiza el Cuerpo Técnico de Investigaciones y de la Fiscalía. Lo que la gente del común no sabe es que los servidores de la Fiscalía General de la Nación estamos enfrentados a diversos factores que influyen en nuestro trabajo, exceso laboral. Un investigador con 400 misiones de trabajo, ¿a qué horas desarrollan? No solamente sus entrevistas y sus trabajos en la oficina, se deben hacer labores en campo. Las condiciones en las instalaciones no son las más óptimas. Y esto hablando de las unidades de los pueblos o de los departamentos, o sea, hay unidades que están totalmente olvidadas, es decir, que usted es investigador, hace turnos para cuidar las instalaciones, cuida detenidos, hace entrevistas, hace arraigos y todo lo que la Fiscalía requiera. Entonces, imagínese ese cúmulo de trabajo para poder responder ante la ciudadanía. ¿Podríamos realizar o identificar algunas regiones del país donde las condiciones son más paupérrimas que otras? Sí, señor. ¿En cuáles serían? En todos los que son municipios. Un ejemplo, tenemos Soacha, Cundinamarca, que es el municipio más poblado que tiene Colombia. Hablamos de más de 1 millón de habitantes y solamente hay 10 investigadores activos del CTI para una población de 1 millón. Obviamente nos apoyamos en la policía y en la SIJIN, pero sin embargo tampoco esto se conduele con la ciudadanía. A diario las mujeres violentadas, el delito sexual, el hurto, o sea, estos delitos que son realmente los del pueblo, porque la gente se imagina que este tipo de unidades manejan, por decir, el mal llamado delito de cuello blanco, que es otra variable del delito. No, estos delitos adolecen de falta de personal. Esto se debe ir a hacer una verificación, un acompañamiento a la víctima y a su familia. No hay tiempo, no hay recursos, o sea, la gente está reventada. ¿Y la cantidad de trabajadores de la rama judicial es proporcional a los departamentos donde más inseguridad o más casos de inseguridad o problemas de orden público se presentan? No, señor, no es acorde. Se necesita más personal, una capacitación constante, se necesitan más recursos, mejores instalaciones, o sea, que la gente realmente, cuando llega a la Fiscalía General de la Nación, la gente llega con una expectativa y nosotros nos acogemos y se recibe su denuncio, pero esto tiene unas fases que se demoran muchísimo, se demoran y no son consecuentes con lo que la ciudadanía espera. Presidenta, entonces, ¿cómo mejorar precisamente esas buenas condiciones de los trabajadores al interior de la rama judicial, fortaleciendo las plantas, que es una necesidad que prácticamente todas las organizaciones sindicales y los trabajadores a nivel nacional han manifestado? Pues yo pienso que independientemente no solo del hecho de una falta de personal, es cómo se está haciendo una solicitud y una propuesta de la falta de personal, porque finalmente la entidad, la Fiscalía General de la Nación, cuenta con personal y cuenta con mucho personal idóneo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese personal idóneo son unas bases que, si bien se han desplegado de una manera impresionante, pero que hay una parte de la entidad que definitivamente no tiene ni la convicción, el conocimiento, la experiencia, la idoneidad para poder no solamente ejercer
ni tampoco pueden realizar unos procesos de construcción que permitan agilizar los procesos. Por eso es que la Administración de Justicia o el tema de la visualización que tiene la entidad es muy, muy deplorable, porque la gente visualiza que en la entidad y en nuestro país no hay proceso de administración de justicia, porque no existen los elementos importantes que son el tema de la capacitación, la real esencia de la entidad es la parte investigativa, pero bajo unos procesos de capacitación, de cumplimiento, que se cumplan, se den elementos de mérito a esas personas que arriesgan su vida por defender una víctima, por defender una persona, para poderle dar legalidad a los procesos, ¿sí? No toda persona que esté en condición de capturada, hay que hacerle todo un proceso y un procedimiento, y finalmente a veces se ve muy, no tienen elementos suficientes para poder hacer las cosas. Nuestra entidad tiene personal idóneo, infortunadamente ya no da la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente de una estructura hacia arriba, esos procesos de capacitación, de formación, de motivación, de construcción de justicia, de construcción de entidad y de construcción de país, realmente no se ven vistos como corresponde. Hay una carta, ¿sí?, de trato digno, no solamente para la esencia de la entidad que tiene que ver con el trato de las víctimas, que cumplen unos derechos, pero también tienen unos deberes. Y resulta que la entidad no cumple ni siquiera con eso con nosotros mismos, que somos los servidores. No hay un trato digno, porque a veces se dan unas condiciones inhumanas, se dan unas condiciones inespecíficas, ¿sí? No es posible que una persona de una URI tenga que trabajar todo un turno, sí, por supuesto, porque está para trabajar, pero finalmente se deben adaptar para tener unas condiciones mínimas de un descanso mínimo, así sea para sentarse 10 minutos a tener un espacio. Se supone que cada turno, o el personal que tiene que contar con un turno, que va a ser un turno URI, debe contar mínimo con 4 personas. Hay unidades, sobre todo en municipios, donde para hacer un levantamiento, una captura, una judicialización, es una sola persona. Entonces, si nosotros no tenemos un trato digno o la entidad o el Estado no está teniendo un trato digno con los mismos servidores públicos, de acuerdo a lo que nos da la función pública, que lo viene estructurando de la Organización Internacional del Trabajo, si no lo está haciendo, ¿cómo esperamos nosotros finalmente darle un trato digno? ¿O cómo espera la entidad que se dé un trato digno mucho más allá a las personas de manera coherente y real? Entonces, las inspecciones técnicas a cadáver que se dan son a veces inadecuadas, y eso genera que se genere también impunidad. Y la impunidad la vive sobre todo las personas que realizan el proceso de levantamiento, el personal del CTI. ¿Por qué? Porque son finalmente los primeros que le tienen que dar respuesta a las personas afectadas, a sus seres queridos, y eso no se lo va a dar ni siquiera el fiscal o el juez, no, eso se lo va a dar el investigador, que dentro de la inmediatez tiene que conocer a las víctimas de esa víctima. Entonces, todos estos son elementos que para nosotros son importantes, que hemos venido recobrando y recogiendo y recopilando de diferentes fuentes, de compañeros que dentro de sus diferentes ámbitos han venido dándonos una serie de información que nosotros estamos nutriendo y estamos estructurando. Isabel Cristina, usted acaba de mencionar un tema supremamente importante. Hablaba, por ejemplo, entre otras cosas, que lo que acaba de decirnos usted nos lleva a pensar que la Fiscalía sería una de las entidades con más alto índice de sobrecarga laboral y de enfermedades, obviamente por la sobrecarga, como enfermedades mentales y demás. Pero me llama la atención lo siguiente, cuando el cuerpo técnico de investigaciones, en este caso un funcionario del CTI, tenga que hacer una
cadáveres. La Fiscalía le entrega el kit de protección, las herramientas apropiadas, él cuenta con toda la dotación específica y especial para hacer esa inspección al cadáver, de tal forma que se garantice, por así decirlo, todo el debido proceso y el protocolo que se debe llevar a cabo cuando, por ejemplo, se trata de identificar evidencias para el mismo proceso y la etapa de pruebas. ¿Qué nos comenta? O sea, si Bueno. cuentan con toda esta, o si Isabel o Sí. Carolina nos podría… Yo creo que yo le considero que definitivamente hay unos elementos que sí faltan, ¿sí? Y es el tema de que en muchos momentos no se cuenta con los elementos de protección personal que el personal requiere, ¿sí?, para la sobreexposición que se tiene. Eso es claro. Muchas veces los mismos servidores, sobre todo los que hacen la inspección técnica cadáver, deben inclusive comprar sus elementos de guantes y todo para no verse sobreexpuestos a esta condición, pero finalmente deben cumplir su labor. Claro. Ahora bien, dentro de la situación específica, yo creo que mi compañera Carolina, ella dentro de su ejercicio laboral realiza mucho más el procedimiento, entonces nos puede contar un poco más al respecto. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo es ese procedimiento? Me parece terrible porque hay una sobreexposición, primero que todo, epidemiológica, y segundo, pues, psicológica. De toda índole. Bueno, ¿cómo se previene? ¿Sí se tienen en cuenta todos estos estudios de prevención del daño o no? Cuéntanos, Carolina. Bueno, la Fiscalía General de la Nación se dan los elementos para que este tipo de inspecciones a cadáver se realizan, pero ¿qué es lo que pasa y qué hemos notado? Que quienes finalmente escogen este tipo de elementos como el taiper es el traje blanco que ustedes ven que muchos se colocan para protegerse, no es la talla. Entonces cuando un compañero que es grande o que tiene cierta talla, más gordito se lo va a colocar, se rompe, no cabe. Incluso esta semana que fui a hacer un registro de huellas, me fui a colocar los guantes, mi mano no es tan grande, no me cupo. O sea, no tienen en cuenta realmente en campo quién está trabajando. Nosotros como servidores somos los que hemos tratado de tener en nuestra bioseguridad, de protegernos nosotros mismos. Hemos visto cómo las personas de la alta gerencia, a quienes nombran en esa alta gerencia, no conocen la Fiscalía General de la Nación, no saben qué es el Cuerpo Técnico de Investigaciones, no saben cómo se trabaja en una unidad, no lo saben, nombran personas que simplemente, no sé, con todo el respeto lo digo, qué programa de televisión miran y con base a eso compran elementos para las inspecciones a cadáver. Tenemos compañeros que se han enfermado, tenemos compañeros que han reportado sus enfermedades. Incluso la semana pasada hubo un homicidio muy duro, llegó un compañero con su taiper, sus botas, o sea, estaba realmente la sangre traspasó su ropa. Entonces, la inmediatez en la prueba se puede ver afectada. Claro. Y el trabajo del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el apoyo que tenemos con compañeros de la policía es muy importante para esto. Pero que si hacemos como un llamado, un pedido para que la gente, la alta gerencia, que llega cada 4 años, por lo menos, por favor, conozca que es la Fiscalía, que es el Cuerpo Técnico de Investigaciones, compañeros en URI que hacen turnos de 24 y 30 horas seguidas. Yo los he hecho. Y llega un momento en que usted ya no sabe si está despierto o está dormido, o sea, usted tiene que levantarse y mirar a ver cómo entrega sus diligencias, porque nos volvimos fue un número, una estadística. A mí me gustaría que la gente vaya a las URIs y haga un turno completo, porque la gente se imagina que allá hay 10, 15, 20 servidores haciendo este trabajo. No, señor, no es así. Hay hasta 3 compañeros, imagínense que hay compañeros enfermos, compañeros que la sola bandeja, es decir, la bandeja metálica donde se coloca el cuerpo, pesa 30, 35 kilos. Esa sola, súmele el cuerpo. Hay gente que se ha lesionado su columna. O sea, son cosas que uno dice, por Dios, esto es inhumano. Y tratamos de hacer al máximo. El CTI de verdad tiene todo su personal, da el máximo.
pero como a veces decimos, no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Y si ustedes lo han visto en los medios de comunicación, muchas veces le duele a uno, sale que no, que fue, por ejemplo, caso Colmenares, esa inspección que se hizo, han dicho muchas cosas de la inspección a cadáver, que faltó, que le quitó, que no miró, pero la gente no ve realmente como seres humanos, porque antes de servidores somos seres humanos, cómo son las condiciones laborales. Bueno, y después de conocer precisamente detalladamente estas malas condiciones laborales, ¿cuáles son los retos y los desafíos que tienen que afrontar ustedes como Asotracol, organización sindical en la defensa y en el fortalecimiento de las buenas condiciones de trabajo decente en Colombia? Bueno, nosotros, como les comentaba, venimos realizando un trabajo de recopilación de información a través de nuestros compañeros para conocer la realidad frente a los diferentes ámbitos. Hay una situación específica que es el tema del riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es un tema absolutamente fuerte y demostrable en nuestra entidad. Es una entidad que requiere de unos elementos de intervención diferentes, precisamente porque ni el delito, ni la situación como tal de lo que se presenta frente a la tipicidad de todo lo que se da para que la administración pueda ejercer, no permite ni da lugar a que la gente tenga unos elementos mucho más sanos en disposición de lo que tiene que ver con lo mental y emocional, porque se enfrentan a situaciones muy fuertes. Entonces, hay gente que es muy buena y como es muy buena, ¿sí? Entonces, como tú eres tan buena o eres tan buen elemento, entonces te sobrecargamos y te exprimimos al máximo 10, 12, 15 años y llega un momento en que la persona estalla. Y cuando estalla es donde empieza a involucrar elementos en donde definitivamente no va, y entonces en ese momento la entidad le dice, ya no me sirve. Entonces ya, mira a ver qué hace, y entonces lo coge, el trato, parte de la falta de trato digno, de trabajo digno que estamos adoleciendo en la entidad, es que la gente tiene una experticia y un conocimiento técnico importante, ¿sí?, pero que se está viendo desvalorado y descalificado por personas que colocan allí y que finalmente no saben cuál es el trayecto que ha venido sus compañeros o las personas que ponen a cargo, ¿sí? Y entonces le dan un trato inadecuado, indigno, inhumano muchas veces, que eso da para que la persona se vea afectada no solamente en sus condiciones laborales mínimas, sino también en sus expectativas de vida y de forma personal, ¿sí? Y todo esto ha hecho que la cultura la cultura organizacional de la entidad se vea basada en una praxis del maltrato, del no reconocimiento del trabajo y de la labor. Entonces, por eso se ven unos niveles de falta de compromiso. Y entonces, porque todo lo han basado, como lo dice mi compañera, en la estadística, ¿sí? Entonces, dado que todo esto es lo que nosotros hemos venido recopilando y levantando información, pues nosotros nos hemos puesto en la tarea de empezar a estructurar, venimos trabajando en unos proyectos precisamente para dar a la luz pública esto, tratar de trabajar, por supuesto, de la mano con las personas que están no solamente pues ante el Estado, también con la entidad y por supuesto con nuestros compañeros y líderes sindicales que nos den un respaldo de apoyo, porque venimos haciendo un trabajo de proyecto frente a lo técnico, frente a lo técnico de acuerdo a las necesidades y las situaciones que se están dando en la entidad. Entonces queremos impulsar varias iniciativas y esas iniciativas van en recobrar ese respeto, esa dignidad laboral, ese sentido de pertenencia, porque existe, pero infortunadamente en este momento está muy golpeado realmente por las administraciones. Y en este proceso que usted menciona, Presidente, de escuchar y construir el pliego de solicitudes de los trabajadores,
y las personas que nos están viendo, los trabajadores de la rama judicial, cómo pueden seguir participando en la construcción de este pliego? Bueno, nosotros hemos estado pasando por diferentes sedes, nos acercamos, hablamos con compañeros, hemos estado en las sedes hablando públicamente y pues tenemos nuestro correo electrónico y pues nuestros datos siempre han sido como publicados. De todos modos, pues recibimos las solicitudes a través de nuestro correo electrónico que es asotrapcol@gmail.com y allí estamos recibiendo también las solicitudes y los aportes, porque cada uno de los aportes y inclusive las críticas que nos den siempre van a ser un proceso de construcción para nosotros. Presidenta, CTU es una confederación que se ha caracterizado por la defensa clara, precisa y contundente de los derechos laborales de todos nuestros trabajadores filiales de las organizaciones y entidades del Estado que son filiales. En cuanto a la negociación colectiva, nos hemos posicionado, no ha sido fácil, nos ha tocado muy difícil en las mesas de negociación estatal, pero hemos logrado la participación y de los presidentes filiales, de los trabajadores filiales en estas mesas sectoriales. Cuéntenos, frente a eso, en la Fiscalía como tal, ¿cuál es la cultura frente a los derechos de asociación? ¿Se respetan, no se respetan? ¿Quedan en vilo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el tema de los derechos de asociaciones es un tema que es de darle como mucho, todavía hay un tabú, todavía es un tema de rechazo, es un tema de temor frente a los compañeros, es un tema de rechazo frente a la administración. Isabel, ¿el temor es de los trabajadores de la base, los operarios, los administrativos, o frente a los empleadores, o cuál es el temor? ¿Entre compañeros? El temor es de compañeros a muchas veces ser representantes y meterse de alguna manera en este cuento. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque finalmente desde el primer momento que uno incursiona en este escenario empieza a ser perseguido. Sí, totalmente. ¿Sí? Y entonces como empieza a ser perseguido, la gente no lo soporta. No, ¿por qué? Porque resulta que entonces no es el jefe inmediato, sino el que le sigue y el que le sigue y el que le sigue, y entonces le empiezan, y llega un punto donde le escriben, a la misma persona le escriben y le piden respuesta de 5 cosas al tiempo, y a veces llega uno y el escritorio está acoso laboral. Sí, entonces empieza a ser un proceso, entonces dicen, no, pues que hay que dar respuesta. Por supuesto que hay que dar respuesta, pero no todas las personas han tenido el mismo nivel de resistencia. Claro. Función de eso, nosotros, nuestro equipo de trabajo es un equipo de mujeres muy empoderadas, mujeres que hemos enfrentado el tema del peso de la persecución y del peso de la justicia. Ahí ha sido fácil, porque siendo líder sindical es complejo, pero siendo mujer líder sindical es más complejo. ¿Ha sido más complejo para ustedes? Sí, es más complejo si socialmente dentro de un escenario, dígase, el más común, la calle, ¿sí? Si un hombre grita porque lo robaron, dice, pobre tipo, pero si una mujer la grita porque la roban, ay, vieja escandalosa, ¿sí? Entonces ese es el juicio social frente al machismo y el tema es bastante complejo, ¿sí? Se han hecho muchas cosas para hacer y no, a nivel global se han estructurado muchas mentes en función de cambiar este precepto, pero finalmente sí ha sido muy difícil que las mujeres nos empoderemos de forma más efectiva para poder ser más eficaces frente a la administración de lo que uno quisiera gestionar. Porque no es tan fácil, siempre hay muchas más cortapisas que con los compañeros que son del género masculino. ¿Y cuál es la invitación a los trabajadores de la rama judicial que aún no creen en la importancia de organizarse como trabajadores a través de una organización sindical? Pues yo los invito a que se fortalezcan frente a, y sobre todo que conozcan qué es el tema de estar
inmersos no solamente en una organización sindical, sino que también vean en dónde están, porque es que finalmente cada uno de nosotros desde el mismo momento en que sabemos cuál es nuestro criterio desde nuestra postura laboral, podemos tener un trato digno y asimismo no solamente otorgarlo, sino recibirlo y dar una cantidad de elementos que nos van a servir muchísimo. Las personas piensan que otro sindicato, y yo les digo, ¿y por qué no? No es mejor no solamente el tema de la libertad y la libre expresión, y no solamente eso, sino que es mucho más visible para cualquier situación de una problemática que lo podamos ver 10, 12, 15 personas, que la vean 2 o 3, y eso es un poco más obtuso. En cambio, cuando hay una opción de ver las cosas con mayor claridad, muchas personas pueden ver mucho más de lo que a veces lo puede ver una sola persona, y eso se da en cualquier contexto. Bueno, es preocupante, ¿no? Desde el Departamento de Trabajo Decente hemos tenido un conocimiento de cerca de diferentes entidades, la problemática laboral en relación con las condiciones de trabajo, pero créame que esta me sorprende mucho más. No pensé que era tan así. Eso me hace pensar que entonces el índice de enfermedad mental es mucho más alto en la Fiscalía y CTI. Por supuesto, están más expuestos. Sí, señora. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Y frente al tema del acoso sexual, escuchaba en días pasados algunas compañeras de la rama quejarse por la forma como sus superiores les han de alguna manera sugerido ciertas conductas, digámoslo, sexuales, para poder ascender, para poder estar, para poderlas respetar, darles un encargo, algo así. Cuéntanos de eso. Bueno, frente a las prácticas inadecuadas que se están manejando en la entidad de esas características, sí, existen y persisten. Y cuando de alguna manera no hay uno como dama no está presto a eso, y adicionalmente tiene un carácter y una condición un poco más firme a ser renuente a este tipo de prácticas inadecuadas, el tema es mucho más fuerte y es una persecución no solamente por esa persona, sino también por el medio, ¿no? Porque entonces es un rechazo social. Una retaliación. Y hay una retaliación frente a eso. Entonces, infortunadamente hay muchas, pero muchas compañeras, muchas investigadoras fortalecidas, empoderadas, que tienen muchísimo conocimiento, pero se ven realmente solas en su ejercer, porque no tienen el apoyo que requiere en su espacio laboral, y que quieren hacer muchas cosas, y que a veces uno ve que definitivamente la entidad no es suficiente. Frente al tema de la parte de la afectación mental y la enfermedad mental, sí, realmente nosotros somos un país que estamos en un aumento significativo de la enfermedad mental. Nosotros tenemos una historia de violencia, y a través de esa historia de violencia se han dado elementos no solamente genéticos, sino generacionales, de comportamiento de genética. Y si a eso le unimos el hecho de las condiciones con las que se hacen unas pautas de crianza antes, y con las condiciones de pautas de crianza que se dan ahora, por supuesto el tema aumenta. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día vemos que el delito sexual hoy en día es mucho más divulgado, es mucho más denunciado, es mucho más evidente. Eso no significa que antes no se diera. Lo que pasa es que hoy en día, como ya se ve como algo tan natural, porque se volvió con herramientas para poderlo. Se ve algo como una condición natural. Ah, claro. Y entonces dicen, no, pero es que el agresor, ¿sí?,
el que realizó esa actuación delictiva, entonces venía de una familia de tales y tales y tales. Entonces, es todo… O sea, prácticamente que están culpando a la formación inicial de la persona. Sí, claro. Y tiene elementos y la importantes. responsabilidad de la entidad. Y la responsabilidad, y hay unos elementos sociales, y hay una responsabilidad, por supuesto, social, y hay una responsabilidad dentro de la entidad. Claro que sí. Pero todos somos actores de una sociedad, pero todos no podemos definitivamente ser ni indolentes, ni mucho menos hacer caso omiso a las situaciones como se están dando. Nosotros, como población colombiana, nos estamos viendo afectados mentalmente, pero adicionalmente en la entidad, la Fiscalía General de la Nación es una entidad donde diariamente se presentan los delitos, se recepcionan las víctimas, se recepciona y se reciben y se judicializan ese tipo de personas que tienen esas características de comportamientos inadecuados, y en función de eso es empezar el investigador a empezar a establecer la materialización de la prueba, y entonces entra el que hace la entrevista forense y entra el perfilador a realizar un proceso, y eso es una cadena. Entonces, por supuesto, cuando así que se le toca vivir caso por caso, sentirlo. Pero resulta que como esto no para, entonces resulta que se recibe 1, 2 y en el día pueden llegar a recibir y realizar investigaciones de ese mismo de esa misma denominación de delito hasta 10, 12 investigaciones al día, pero al mes vienen siendo ¿cuántas, Carolina? Por lo menos unas 150, 200. ¿Hay alguna estándar, hay alguna forma de asignarle la carga laboral a los trabajadores o de hacerle el reparto de esos casos a cada quien? Por ejemplo, para el CTDI, un ejemplo, ¿está establecido dentro de la entidad la forma como se le asigna cada caso a un investigador o simplemente le toca porque le toca? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la Fiscalía, como se los digo yo a usted, no tiene una sola práctica. Entonces, si usted es de Bogotá a nivel central o ciudad principal, hay una forma de trabajo. Entonces, hay unos fiscales que manejan sus delitos especializados, seccionales y locales. Asimismo, hay unidades creadas con investigadores que se especializan en estos delitos. Pero, ojo, en los municipios que no adolecen, de esta práctica, hay investigadores que manejan delito sexual, violencia intrafamiliar, hurtos, homicidios, lesiones. Entonces somos promiscuos y miramos todo. Y esto también hace que la carga laboral sea Carolina, tenaz. pero digamos que en materia de capacitación en el manejo adecuado de esos delitos, ¿existe una adecuada capacitación? ¿Cada cuánto se capacita a los trabajadores de la rama judicial? No hay una adecuada, o sea, cubierta en el 100%, no hay una adecuada capacitación. Uno aprende del compañero que tiene más experiencia, y hay gente que se especializa, le gusta, por decir algo, su violencia intrafamiliar, la maneja muy bien, pero no porque lo capaciten y le digan cómo se lleva. La Fiscalía saca tips en el internet y te dice de pronto cómo manejar una violencia intrafamiliar, o estos son los protocolos del delito sexual, pero que te capaciten y que concienticen a la gente de lo que se está haciendo, no. Bueno, y Presidenta, usted hablaba un poco sobre la historia de violencia que ha tenido el país, y quería preguntarle precisamente si después de la firma del Tratado de Paz, del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, ¿eso ha impactado de alguna manera a la rama judicial? ¿Positiva o negativamente? Pienso que ha impactado negativamente, porque vienen y se presentan, digamos, diferentes actores, por supuesto, todas desde el tema de la administración de justicia, y el tema se ha perdido. Si antes no teníamos credibilidad, pues ahora sí que menos. Realmente pienso que ha sido un proceso ha tenido un retroceso con respecto a la confianza, con respecto a la credibilidad, con respecto a todos los elementos que se están manejando frente a la administración de justicia y sobre todo para lo que servimos. Entonces, pues la gente visualiza eso como una inoperancia total desde diferentes entes.
y pues la verdad no es eso lo que nosotros queremos como entidad, como servidores públicos. ¿Y cómo desde el rol de trabajadores de la rama judicial podemos, o ustedes pueden aportar a la construcción de una cultura de paz en el país? Nosotros consideramos pertinente y somos muy abiertos a toda la diversidad y a todo lo que se nos está suministrando de información. Nos alimentamos y nos nutrimos con con el día a día de lo que surge y de las leyes que van saliendo y proponiendo, pero adicionalmente nosotros cogemos esa información y la ponemos en contexto con lo que nosotros manejamos como entidad, ¿sí? Y estamos haciendo como grupos y equipos de trabajo para poder dar como un proceso de construcción dentro de elementos que nosotros nos puedan favorecer para poder dar unas iniciativas nuevas que permitan hacer unos cambios reales que sirvan a nosotros como servidores públicos. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante. Nosotros como Fiscalía General de la Nación, ya nosotros somos quienes judicializamos e investigamos el delito, no deberíamos llegar hasta aquí. Es que lo que se ve es que no hay una justicia real en Colombia. Aquí hay niños que mueren de hambre. ¿Dónde se traba la investigación como tal? ¿Dónde queda truncada? Porque yo entiendo que hay unos procesos, una parte previa la hace el investigador, luego le entrega al fiscal, el fiscal tiene otro proceso a cargo que es de pronto el estudio de eso para judicializar y luego llevarlo al juez. ¿Dónde queda trancada ahí la tarea y a quién responsabilizan de eso, por ejemplo? A la excesiva carga laboral y a las políticas que se han implementado de medirnos como una estadística, de decirle a usted rinda 50, 100 misiones de trabajo al mes y usted realmente no está dando ni verdad, ni justicia, ni reparación. Porque precisamente digamos que Mary, ese tema de la verdad y la justicia es lo que en cierto modo ayuda a aliviar el dolor de algunas víctimas del conflicto, de algunas personas que, si bien es cierto, saben que digamos que la única justicia que quieren es conocer qué fue lo que pasó y en realidad bajo qué condiciones pasó. Me genera una duda, presidenta y secretaria, ¿ustedes dentro de las funciones que tienen como trabajadores de la rama de justicia tienen funciones preventivas o solamente el tratamiento de delitos? No, señor, no tenemos funciones preventivas, pero nosotros tenemos una unidad que se llama Futuro Colombia, que está tratando de llegar a los jóvenes en los colegios en Colombia y concientizar. Y complementando lo que le estaba diciendo, si no hay una real justicia social, siempre va a haber personas que caigan en el delito. Y además, sumado a esto, no hay transparencia judicial, eso lo vemos a diario. No es lo mismo la señora que le pusieron el ojo negro, ¿cierto?, que es de alguna comuna o de algún pueblo alejado, a la señora X, que es la esposa de X político o X persona en el país. Sí va a haber transparencia judicial. Y como acá priman las estadísticas, no les importa realmente cuál es el resultado de las investigaciones. Si no lo hacemos las acá. Estadísticas. Una última pregunta. Bueno, más que una pregunta es a usted, Carolina, y a Isabel y a Adriana, que decirles que CTU STRAP nace para servirles con diligencia y lealtad. Por supuesto, estamos aquí para asesorar todo tipo de inquietudes en relación con el derecho a asociación, libertad sindical y obviamente bajo criterios de la Organización Internacional del Trabajo. En ese orden quisiera decirles que le envíen un mensaje a las regiones, a los trabajadores más alejados, como hemos escuchado en la entrevista. Al parecer las regiones son las que más están azotadas por la sobrecarga laboral y por ende la violación de sus derechos fundamentales laborales. Entonces, hágale una invitación a que se sindicalicen con ustedes o cómo es el proceso. Un saludo y una invitación. Claro que sí, muchas gracias. Pues nosotros invitamos desde Azotrapcol a nuestros compañeros, servidores públicos, en ese momento de la Fiscalía General de la Nación, de los diferentes municipios, de las diferentes dependencias, desde todo ámbito, porque queremos trabajar. Que no tengan temor. Sí, que primero que no tengan temor. Segundo, que aquí los podemos orientar frente a todos esos procesos y procedimientos que se están dando en la entidad
en donde finalmente nosotros, para dar lo que decía mi compañera Carolina, verdad, justicia y reparación, lo debemos hacer desde nuestro propio, desde nuestra propia actividad y labor diaria, ¿sí? Como elemento de una labor y un trabajo personalizado, que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cada caso y cada persona hace parte integral y es parte importante de esta organización. Por eso la invitamos. Pereira, ¿la hacemos? Por eso los invitamos a que nos busquen, ¿sí? Que estén con nosotros y permitan y nos den un voto de confianza frente a los proyectos que estamos trabajando, en donde la intención siempre será hacer un trato digno, bajo un trabajo decente, ¿sí? Y sobre todo con un reconocimiento frente a lo personal, frente a recuperar el ser, porque infortunadamente en nuestra entidad hemos perdido la estructura personal desde lo que somos cada uno y nos hemos vuelto personas que van bajo una directriz que puede ser muchas veces en contravía de nosotros mismos. Sí, Presidenta, para finalizar, nuestro compañero Iván Serna desde el Eje Cafetero nos preguntan cómo están los riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo en la Fiscalía y cómo va la actualización de los fiscales para los delitos de constreñimiento y persecución sindical en contra de las organizaciones sindicales. Bueno, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una dirección de seguridad y salud en el trabajo y tiene un grupo de personas que pues tienen una capacitación, ellos tienen una formación específica en eso y en cada seccional pues antes en cada seccional había presencia de una persona, una profesional de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, teniendo en cuenta la última reorganización, resulta que ya somos regionales. Entonces, antes éramos 32 seccionales con 32 profesionales y ahora pues son 7, porque entonces ahora quedaron 7 regionales, entonces quedaron 7 profesionales a cargo de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que los riesgos laborales y la medición y el seguimiento y los procesos de prevención frente a la seguridad y salud en el trabajo en la Fiscalía está empoderada por regional en una persona. Por supuesto, esa persona se apoya en 2 o 3, pero pues por supuesto no da abasto, porque nomás el regional central que se encarga de Cundinamarca, Bogotá y pues y Villavicencio y Boyacá, creo. Entonces, pues tiene más o menos a cargo 14.000 personas para hacerle prevención y vigilancia y control. Nos dicen que está el micrófono un poco en falla, el que tiene Isabel. Permítanos un segundo mientras... Bueno, pues Mary, estas son precisamente las mujeres que trabajan diariamente para fortalecer las buenas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial. Es importante a través de este medio, a través de CTU Radio, continuar visibilizando, por supuesto, las condiciones en las cuales viven allí los trabajadores de las diferentes organizaciones sindicales. La verdad es también alarmante lo que nos han contado nuestras líderes sindicales. No me imaginaba que fuera de ese tamaño la situación, sobre todo la sobrecarga laboral y las condiciones tan inadecuadas de los que operan en el CTI, por ejemplo, para el caso de las labores técnicas de operación. Sí, esta información es una información real de lo que nosotros hemos podido no solamente vivir, sino también que se ha experimentado, sino también de nuestros compañeros que nutren cada día la información que nosotros nos va llegando para nosotros poder empezar a gestionar y hacer otros temas, porque muchas personas frente a su inconformidad de que se ve sobreexpuesto a todo este tipo de riesgos y situaciones y circunstancias inadecuadas, pues genera una queja o genera una solicitud, ¿sí?, a voces de presencia y pues no es bien vista. Entonces, pues nosotros estamos apoyando a nuestros compañeros, servidores y trabajadores de la Fiscalía General de la Nación. Para complementar la pregunta que hace Iván desde Risaralda, ¿existe constreñimiento en la labor sindical?
Sí, ¿Persecución? sí, sí existe. ¿Retaliaciones? Sí, señora, sí existe. ¿Han sido víctimas muchos trabajadores? ¿Eso cree Sí. usted que es uno de los motivos por los cuales los trabajadores temen a sindicalizarse? Sí, sí hay retaliación, sí hay persecución, pero también tiene que ver con el hecho de que nosotros como líderes sindicales debemos no solamente sobreponernos, sino también dar una batalla y demostrar dentro de los mismos elementos legales que da la administración y la justicia que hay la posibilidad de hacer un cambio, ¿sí? Y que definitivamente podemos tener un trabajo decente. Bueno, definitivamente podemos tener un trabajo decente, son las precisiones que hace en este momento la presidenta de Azotracol, Isabel Cristina Castañeda, a quien le agradecemos enormemente su compañía, su presencia acá en la Central de Trabajo CTU Strap y en CTU Radio para detallar las condiciones laborales de los trabajadores de CTI, de Fiscalía y de la rama judicial. Agradecemos también a Carolina Ramírez, secretaria general de esta organización sindical, por su tiempo, por su generosidad y sobre todo por ayudarnos a comprender cuáles son los retos y los desafíos que tienen las organizaciones sindicales y la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo en Colombia, Mary. Felicitarlas. Es un tema supremamente grande, largo, quisiera uno durar horas acá hablando de eso y profundizar. Lamentablemente tenemos este espacio corto, pero más adelante las invitamos a que sigamos haciendo estos en vivos para poder contextualizar a los trabajadores, informarlos y demás. Muchas gracias, estamos muy gracias agradecidas por venir. por la invitación. Un saludo a todos nuestros filiales allá en la Fiscalía. Y por Gracias. acá los esperamos a la orden. Muchas gracias, gracias por la invitación y los invito a todos los compañeros, servidores. Sus redes sociales. Mis redes sociales, nuestras redes sociales, pues en este momento nosotros estamos recibiendo toda nuestra información a través de nuestro correo electrónico azotracol@gmail.com y estamos próximamente vamos a pasar por diferentes sedes, vamos a hacer un esquema publicitario a través de la misma entidad en donde a nivel país la gente va a poder contactarnos de forma más precisa. Muchas gracias. Leumann, yo quiero aprovechar este momento ya para Claro que decirle sí. a las compañeras de Azotracol que está lista las invitaciones y la convocatoria de la Asamblea del 1 de noviembre. Por favor, pasen a la Secretaría General para que les informen. Muchas gracias. Y a todos Gracias. los trabajadores también Gracias. A muy todos los pendientes trabajadores de están esta invitados. convocatoria el 1 de noviembre que tendrá nuestra Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. También los invitamos a visitar como siempre nuestra página web www.ustrap.org y también que se pasen y se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Gracias. Leumann. Hasta luego.